Continuamos con nuestro programa de este día martes y como invitado el licenciado Max Mojica en su calidad de consultor tributario. ¿Por qué? Porque había muchas dudas sobre el tema de, bueno, cómo cobrar los tributos, porque se dice falta dinero para el Estado y hay dinero que cobrar en los impuestos. Hacienda dice es la Fiscalía la que no hace su trabajo, la Fiscalía dice es el Ministerio de Hacienda, entonces creímos que era importante abordar esta temática desde la visión también de un experto que conoce la ley tributaria y ya nos ha adelantado un poco sobre estos procesos. Max, en esta búsqueda de recursos, ¿qué podemos hablar del tema tributario en el país? Porque también se dice que pagamos muy pocos impuestos, pero uno en la carga tributaria vemos que hemos venido avanzando, claro, y que para el nivel de productividad que también tiene el país, pues la carga no es poca cosa. A ver, ¿qué evaluaciones se hacen primero sobre el tema tributario en el país? Yo creo que el tema de que se esté mencionando de parte del gobierno central que nosotros no pagamos impuestos, mejor dicho, que el sector empresarial, que el sector privado y que tú, televidente, porque al final del día es curioso cuando tú hablas con algunas personas, te dicen, yo, digamos, de ciertos niveles sociales que no son empresarios, yo no pago impuestos, pero la realidad es que todos pagamos impuestos. Si tú te estás tomando ahorita un café, si te estás tomando ahorita una Coca-Cola, tú pagaste el impuesto, tú pagaste IVA sobre eso. Si tú hiciste una llamada telefónica, tú pagaste el SESC. Al final del día todos acabamos pagando impuestos. Entonces, este discurso, que de alguna u otra forma es cansino, es repetitivo, acerca de si el salvadoreño paga o no paga impuestos, no deja de ser un poco un tema ideológico o un tema, digamos, de venta de ideas políticas. ¿Para qué? Para seguirle subiendo a los impuestos. Yo quisiera que hiciéramos un poco de historia, Rafael, en cuanto al tema del pago de impuestos en El Salvador. Obviamente no nos podemos ir demasiado atrás, vamos a hacer un análisis de la historia reciente del país. Vamos a empezar por el periodo de Alfredo Cristiani. Según los datos que maneja Hacienda, en el periodo de 1990 a 1994, este periodo se pagaron de parte de los salvadoreños 5.000 millones de dólares en el quinquenio, para que tengas una idea de lo que se pagaba en aquella época. ¿Por qué? Porque también es necesario hacer una reflexión. Los impuestos es un tributo en El Salvador sobre la riqueza, es decir, sobre el nivel de ingreso, ya una vez quitados tus costos y gastos de producción, sobre lo que le sobra al empresario, sobre lo que le sobra al empleado, entonces sobre eso se paga, que es la riqueza acumulada, entonces, o la riqueza generada en un periodo. Entonces, en esa época, pues habida cuenta que estábamos saliendo de la destrucción de la guerra, el tinglado productivo estaba en el piso, se pagaron 5.000 millones de dólares en todo el quinquenio de Alfredo Cristiani. O sea, unos 1.000 millones por año. 1.000 millones por año, digámoslo así. A medida que fue creciendo y desarrollándose otra vez El Salvador, digamos, en los denostados 20 años de AREN, empezaron a subir, por ejemplo, en la época de Calderón Sol, subieron a 8.000 millones de dólares por todo el quinquenio. Subió en la época de Paco Flores a 11.000 millones de dólares. Llegando a un récord en la época de Tony Saca a 17.200 millones de dólares. Y de ahí da un salto cualitativo cuando ya llegamos a la época de Mauricio Funes. Y estamos hablando de que la captación total de ingresos del Estado fueron de 22.000 millones de dólares. Ya, o sea, estamos hablando que para la época de Mauricio Funes el Estado recibió 5 veces más a nivel de impuestos que para la época de Alfredo Cristiani. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo respecto a este tema? Lo que podemos ir concluyendo primero es que el salvadoreño sí paga impuestos, ¿verdad? Estamos hablando que 22.000 millones de dólares es una cantidad muy, muy importante de dinero. Segundo, que el impuesto está amarrado con el tema del crecimiento económico. Aquí en El Salvador, el hecho de que nosotros estemos pagando esa cantidad de impuestos significa que el empresario salvadoreño, desde la época de la reconstrucción de la guerra, se ha convertido en un tren de desarrollo, digamos, es la parte dinámica del tinglado productivo, porque recordemos que el Estado, señores, no produce nada, el Estado únicamente cobra. Sin el empresario, digamos, sin el hecho de que tú, que nos estás escuchando, trabajes y te levantes temprano y seas productivo y vayas a tu empresa y vayas a devengar tu salario y pongas tu microempresa o tu pequeña empresa, sin tu participación,
el Estado no tiene fondos para hacer lo que debe de hacer. ¿Y cuáles son las funciones del Estado según la Constitución? Básicamente, darte educación, darte seguridad, darte salud, ¿verdad? Entonces, para eso es que el Estado cobra, para darnos eso. Max, el discurso dice, el discurso político que escuchamos es que hay 2.000 millones de dólares en impuestos que no se cobran o que están ahí que nadie paga. ¿Eso es una realidad de esta economía? Sí, lo que sucede es lo siguiente. En el tema de los impuestos existen dos grandes rubros, digamos así. Los impuestos corrientes que naturalmente se pagan de parte de los contribuyentes, lo que tú haces cuando tú pagas el IVA todos los meses, lo que tú haces cuando pagas el pago a cuenta, que es un anticipo del impuesto sobre la renta todos los meses, y por supuesto el impuesto sobre la renta que se paga a fin de año. Esos son los más conocidos, Rafael. Pero cuando tú te tomas una cerveza estás pagando un impuesto especial. Cuando tú echas gasolina estás pagando un impuesto especial. Cuando tú haces una llamada telefónica estás pagando un impuesto especial. En fin, existe una cantidad enorme de impuestos en El Salvador que todos nosotros pagamos. Muchas veces nos damos cuenta cuando nos autoliquidamos, que es el IVA o la renta, pero existe una cantidad de impuestos que simplemente no conocemos, pero que ahí están y que afectan de alguna u otra forma nuestro diario vivir. ¿Por qué afectan? Porque pues, estamos pagando, nos guste o no, pues por medio del consumo o por medio de algunas actividades económicas que hagamos. Entonces, cuando llegamos al tema de la recaudación, todos estos impuestos se recaudan y estos impuestos se le entregan al Estado de forma voluntaria. Existen algunos contribuyentes de que declaran y no pagan, que son, digamos, la minoría, que son contribuyentes que están en mora, y existen contribuyentes que declaran pero que al Estado no le parece o tiene una segunda opinión respecto a lo que se ha declarado. Entonces, en estos dos contribuyentes se reúnen esos 2.000 millones de dólares. Es decir, personas que han declarado y que dicen, mire, aquí está mi declaración, yo le debo al Estado 5.000 dólares, pero no los he pagado. ¿Por qué? Porque no tengo cash flow, porque me quedé sin plata. Entonces, yo declaré, pero no pagué. Eso es una mora del Estado. Y otros contribuyentes que declaran, y como te repito, el Estado dice, mire, usted me presentó su declaración, pero a mí no me parece, lo voy a llegar a auditar. Entonces, es natural, en base al principio constitucional de que nadie puede ser condenado sin antes haber tenido un proceso de defensa, es natural que el Estado te haga una auditoría, te dé tus oportunidades de defenderte, de presentar pruebas en contra. Entonces, eso lleva un proceso. Ese proceso, obviamente, no te pueden decretar un embargo o algo por el estilo mientras tú no hayas sido oído y vencido dentro de un proceso administrativo. Cuando eso llega a finalizar, que puede durar fácilmente unos 2 años, 3 años, tú ya caes irremediablemente en mora con el Estado. El Estado viene, toma tu caso, y como el representante legal del Estado es el fiscal general de la República, agarra ese expediente, lo manda a la Fiscalía, y la Fiscalía de nuevo hace una gestión de cobro, porque para el fiscal es mucho más eficiente pegarte una llamada y decir, mira, aquí está su expediente, venga a pagarnos. Y si el fiscal agota todas sus posibilidades, entonces viene y procede a realizar el cobro. Eso ya es un cobro coactivo, ¿verdad? Ahora, tú tienes que analizar una situación. Cuando ya llegue el caso a la Fiscalía, y esto es algo bien natural, o sea, esto no es algo de los impuestos, es algo que le puede pasar y aquí a ti, que si puedes tener algún tipo de experiencia empresarial, te va a dar cuenta. Cuando alguien cae en mora y lo vas a cobrar, le vas a meter un juicio 5 años después, digamos, si tú le das crédito a un proveedor, ¿verdad? Y el proveedor no te paga y te tardas 5 años en cobrarle, y tú a la vuelta de 5 años ya tienes un mandamiento de embargo y le vas a cobrar. Un 80% al menos de todos esos proveedores ya no van a tener nada. O sea, ya si han caído en mora contigo, lo más probable es que han caído en mora con todo el mundo. Entonces ya los bancos le cayeron encima, los trabajadores le cayeron encima por sus salarios caídos y deuda laboral, los acreedores privilegiados que tenían hipotecas o prendas ya los embargaron. Seguramente la persona ya quebró y quizás ni en el mismo lugar tiene la oficina. Entonces, estemos pensando de que por la misma naturaleza del proceso de cobro administrativo, cuando ya el fiscal viene a reaccionar, y no quiero ser peyorativo en el sentido de que de esa expresión de cuando ya viene a reaccionar, porque naturalmente reacciona después de 5 años, ¿ve? Entonces, cuando ya se reacciona judicialmente,
si una persona está en mora con el Estado, probablemente esté en mora con otros proveedores. Y por eso los listados presentados en gran parte tienen gente que ya no existe, empresas que ya no están funcionando, Claro. que ya no hay manera de ejecutar nada. Sí, lo que pasa es que esos listados, hay que analizar un poquito el origen. Esos listados obedecen a una especie de venganza de parte del Estado, porque cuando tú analizas los listados, no vas a ver personas estrictamente en mora. ¿Quiénes serían los morosos? Personas que se autoliquidaron, ¿verdad? Es decir, que presentaron su liquidación y que no pagaron, que ahí ya no hay mucho que hacer. Personas que fueron demandadas por la administración y que perdieron en un juicio conforme a derecho, ¿verdad? Y que ya no tienen más recursos. Ese es el listado de morosos. Pero si tú te das cuenta, en el listado de Hacienda aparecen personas incluso que le ganaron a la administración. O sea, una empresa X que la administración dijo, mire, usted debía $2 millones, ¿verdad? Pero la empresa viene, se defiende, presenta sus argumentos de descargo, presenta sus pruebas y le gana a la administración. Esas personas aparecen en el listado. Entonces, pareciese que ese listado, más allá de un detalle de la mora, pareciese que es un listado que el Estado le quiere decir a la gente, mire, este montón de gente tiene situación fiscal irregular, pero no todos le deben al Estado. Hay unos, como te repito, que ni siquiera el Estado le ganó. Entonces es como una especie de hacerte quedar mal, pues. Ahora, Max, aquí el ministro de Hacienda dice que necesita más herramientas, que esos procesos con los que él cuenta para hacer el cobro desde Hacienda son muy limitados y que por eso no puede hacer que la gente le pague los impuestos. El ministro y en sí, pues todo el organismo estatal ya tiene todas las herramientas que necesita. De hecho, si tú te das cuenta, si tú tienes una situación irregular con el Estado y quieres comprar una casa o quieres sacar un crédito y tú vas al Estado a pedir una solvencia, te la van a denegar. En otras palabras, no puedes sacar una tarjeta de crédito, no puedes sacar un crédito bancario, no puedes comprarte una casa o vender una de las propiedades que tú ya tienes. Entonces, solo con eso el Estado le pone, le cierra las puertas de la actividad económica a los contribuyentes. ¿Qué es lo que el Estado quiere ahora? El Estado quiere introducir, bueno, no quiere, ya lo hizo, una pieza de correspondencia, 2 piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa que están ahorita bajo estudio y que aprovecho para decir lo peligrosas que son. Este tipo de situaciones cae usualmente en el campo de los analistas como su servidor, que vivimos el día a día eso, y se le escapa al empresario. ¿Por qué se le escapa al empresario? Porque estamos ocupados trabajando. O sea, entonces cuando nosotros venimos y lo sacamos en los periódicos, en programas de opinión como el tuyo, en la radio, el empresario lo escucha, pero sigue el día a día y se le pasa la importancia de que esto tiene. ¿Cuáles son esos 2 piezas de correspondencia? Uno es el tema, y las dos se emparentan en esto, que si el Estado dice, mire, señor empresario de la tienda Mayrita, usted le debe al Estado $25,000 de impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque te fueron a hacer una auditoría y según el auditor, eso es lo que tú debes. Está bien. Pero el problema es que tú, si yo te digo a ti, Rafael, tú debes $25,000, tú me dices, mira, Max, pero ¿y yo por qué tengo $25,000? Yo aquí están todos los recibos, aquí están las transferencias que te hice. No, pero como yo digo que tú me debes, entonces tú me tienes que pagar. Ya después defenderte. Y si resulta que tú me pagaste, entonces te los devuelvo. Entonces, esa pieza de correspondencia es sumamente delicada, porque puede quebrar a muchas empresas. En mi carácter de asesor tributario, yo he visto complementarias, que les decimos así, de 5, 6, 7 millones de dólares. ¿Cómo se te ocurre? Y un caso administrativo puede durar 3, 4 años. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a pagar 7 millones de dólares para que a los 4 años el Estado te diga, mire, fíjese que me equivoqué, aquí se los devuelvo, sin intereses y sin ningún tipo de recargo? Entonces tú financiaste al Estado gratis por 7 años, entendiéndose que en algunos casos tú puedes quebrar por una pretensión de esa naturaleza. Ahora, el Estado puede decirse, ¿tendría mejores resultados siendo más eficiente? O sea, ¿es Hacienda no tan eficiente como debería, teniendo las herramientas que existen? Hacienda es una de las entidades más eficientes del gobierno central.
Hacienda tiene informes cruzados, Hacienda te conoce más que tu madre, ¿verdad? O sea, te tiene absolutamente cruzado con tus proveedores, sabe cuánto te pagaron, sabe quién te pagó. Tiene los sistemas para hacerlo. Claro. No, y acordate que aquí en El Salvador existen, cuando tú ya llegas al nivel empresarial, existe una cantidad de información que tú le das a Hacienda, que incluso es una de las críticas que yo muchas veces le he hecho, que al final del día un empresario le dedica buena parte de su día laboral y buena parte de sus costos administrativos a cumplir con estas cargas de Hacienda. Vuelvo al punto, tal vez tú no te has dado cuenta por el hecho de que muchos de nosotros somos empleados, ¿verdad? O que no tenemos una empresa. Pero cuando tú haces ese paso a ser empresario, te das cuenta de todas las obligaciones que debes de cumplir con Hacienda. Pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Hacienda es eficiente, pero el problema de la caja del Estado, de los flujos económicos del Estado, no pasa por el tema de la eficiencia o ineficiencia de Hacienda. Pasa por el tema de los gastos. Tengo algunas cifras. Por ejemplo, la planilla del Estado. Del 2010 al 2015 aumentó un 45%. Estamos hablando que pasó de 1.710 millones de dólares por año a 2.341 millones de dólares. Eso implica que desde el 2010 a la fecha hemos gastado 21.900 millones de dólares únicamente en planilla. Hemos subido del 2009 a la fecha más o menos 45.000 empleados más. Yo creo, y siempre lo he dicho en mis alocuciones públicas, de que si tuviéramos más y mejores profesores pagados, si tuviéramos más y mejores policías pagados, con mejor equipo, con mejores situaciones personales, porque no sé si algunos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una delegación de la PNC. Realmente da pena que nuestros policías que se sacrifican estén en situaciones como esa. Más y mejores médicos que ni siquiera estamos a un nivel de poder pagar el escalafón. Entonces, si nosotros gastáramos como país en eso que nos dice la Constitución, que es educación, salud y seguridad, yo creo que todos como decimos, nos apretáramos el cincho. Pero si Hacienda, o mejor dicho, si el Estado está gastando y gastando, estos 22.000 millones de dólares simplemente nunca van a alcanzar, pues, porque estamos gastando ¿en qué? En contratar activistas, o estamos gastando en un Estado que se ha hecho elefantiástico, pero ineficiente, ¿verdad? Porque no aprueban, no aprueban, digamos, tú vas a ciertas carteras estratégicas del Estado con el Ministerio de Medio Ambiente y nunca se aprueban los permisos, pasan años para que un permiso se apruebe, vas a ANDA para que te den factibilidades, y así podemos ir tocando varios puntos de un Estado gigante e ineficiente. En esto de no pagar impuestos, ¿hay estadística que muestre cuánta es la mora creciente de los contribuyentes? Es decir, si estamos cayendo en mora más que antes, porque ahora ya se puede pagar impuestos con tarjeta de crédito, por ejemplo. Hay muchas más facilidades que antes, lo que pensaría o haría pensar que quizás no, pero no sé si hay estadísticas reales de... No he tenido a la mano una estadística que nos muestre el comportamiento tributario de El Salvador de cara a la mora. Sí tengo estadísticas que muestran el constante aumento del pago de los impuestos en El Salvador. Eso significa de que la presión tributaria en El Salvador ha ido creciendo y por lo tanto la gestión de cobro del Estado también ha ido aumentando. Entonces, digamos, tenemos estadísticas en lo positivo, que es en que el contribuyente salvadoreño, el empresario salvadoreño, ha estado constantemente, desde, como les digo, desde la época de la reconstrucción del Salvador, que es después de la guerra, constantemente ha estado pagando y pagando más impuestos. ¿Hay estadística, digamos, de los empresarios y de los procesos en los que caen cuando van a mora? Es decir, también hay algo de eso para saber qué tanto estamos realmente teniendo casos en los que hay evasión, por ejemplo. En El Salvador se ha hecho un análisis acerca de la evasión y de la elusión, pero el problema es de que y estos análisis, incluso los que yo traigo ahorita para compartir contigo, provienen de las entidades oficiales, porque una de las cosas más importantes que tenemos que recurrir nosotros los analistas, es el hecho de evitar
de que se ataque al mensajero y no se pueda discutir el mensaje. Muchas veces nos dice, mira, es que vos sos de la NEP, vos sos de FUSADE, vos sos de no sé quién. Entonces, es importante no caer en esa trampa de no ver los números, porque los números, siempre lo digo, los números no son ideológicos, los números no tienen ideología, los números no reflejan una realidad matemática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que yo te he venido mencionando en cuanto a porcentajes de crecimiento de pago de impuestos, lo refleja el Estado. Pero curiosamente, cuando tú te vas al Estado a decirle, mire, tiene porcentajes de moras, tiene porcentajes de elusión, lo único que te hablan personajes relacionados con la Hacienda de El Salvador es la diferencia entre el presupuesto y los ingresos corrientes del Estado. Dice, lo comentó así una de las miembros del FMLN, esa diferencia es lo que se evade. Entonces, tú no puedes llegar, es como que tú dijeras, mire, yo gasto todos los meses $1.500 en mantener a mi familia, pero a mí me paga mi patrono, me paga $1.100. En mi empleado que gano, yo gano $1.100. Esa diferencia de $400 es la injusticia que se comete en mi trabajo. Entonces, tú no puedes concluir así, ¿verdad? Es más, tú deberías de concluir al revés. Señor, si usted gana $1.100, usted debería ajustar sus gastos de vida a que empaten con los $1.100, ¿verdad? Entonces, Hacienda y muchos personeros del gobierno central saltan, digamos así, a conclusiones de decir, aquí hay evasión porque no me alcanza. Y eso es verdaderamente pues en ese tema de tratar de empatar lo que hace falta con lo que se tiene, también se habla de más impuestos, Max. En tu experiencia, ¿hay espacio para más impuestos en el país? Poner el predial, poner el impuesto nuevamente al patrimonio, estas cosas, ¿cómo le vendrían a la dinámica económica con lo que tú tienes de experiencia? Bueno, entremos un poquito al tema del por qué necesitamos más impuestos. En un país se necesitan más impuestos y es como, un país es a lo grande, digamos, a lo macro. Y eso refleja básicamente lo que tú vives a lo micro, es decir, a lo personal, a lo familiar, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejemplo que yo te decía. Si yo yo gano $1.100 y gasto $1.400, entonces yo tengo un desfase de $300. Ese desfase es lo que técnicamente hablan los economistas y los financieros como el déficit. Si es una familia, es un déficit económico personal. Si es un Estado, es un déficit fiscal, ¿verdad? Es decir, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recibe en impuestos y lo que gasta en realidad, ¿verdad? Ese déficit fiscal usualmente se resuelve por medio de préstamos. Los préstamos son internacionales o pueden ser préstamos internos. Los préstamos internos es el famoso manoseo de las pensiones, que ahí hay un segmento de dinero que está ahí, que es de todos nosotros, y que el Estado le va a echar la mano y le paga risible, 1%. Ahí es donde nosotros vemos que el tema de las pensiones es un tema absolutamente ideológico, por el hecho de decir, yo te voy a echar la mano a las pensiones, te quiero pagar una nada, y después me quejo de que la culpa es de la privatización de las pensiones, cuando en realidad los que están quebrando el sistema de pensiones es el mismo Estado. Entonces, internamente el Estado le echa la mano a las pensiones y le echa mano a otro que ojalá no lo conociéramos, pero lo conocemos hasta demasiado, que es el tema de las LETES. Las LETES es la tarjeta de crédito del Estado. Le echa la mano a las LETES, le echa la mano a las pensiones y recibe créditos internacionales. Ese segmento es lo que nosotros utilizamos, bueno, el Estado, el gobierno de El Salvador utiliza para cubrir su ingreso corriente con su gasto. Solo un poquito de historia. En los 20 años de Arena, el promedio de la deuda fiscal fue de $523 millones. La diferencia entre lo que gastaba el Estado y lo que le ingresaba para cubrir sus gastos. Ya con el Frente, la diferencia fue de $959 millones en promedio. Hubieron años hasta de 1.000. ¿verdad? Eso significa que el gobierno dice, yo gané 1.000 millones, por decirte algo, pero gasto 2.000 millones. Entonces, me agrego otros 1.000 millones de donde pueda, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se necesitan más impuestos? Para reducir esa brecha entre lo que yo gano y lo que yo gasto. En otras palabras, si fueras tú necesitarías un mayor ingreso, buscar otro trabajo que te pague más o poner una empresa que te subvencione esos $300. En el Estado necesita más impuestos para pagar esa brecha fiscal, ese déficit fiscal.
El problema es que desde del 2009, que entró el bachiller Mauricio Funes como presidente, a la fecha tenemos 22 impuestos nuevos. El tema de los impuestos es un tema delicado, porque nosotros como país competimos a nivel de inversionistas, tanto inversionistas internos, como pueden ser otros salvadoreños, como inversionistas internacionales. Si yo tengo un país que paga impuestos por todo, el inversionista internacional va a preferir ir a invertir su dinero a países donde su rentabilidad financiera a nivel fiscal es mayor. En otras palabras, entre más carga impositiva tengamos nosotros, nos volvemos menos atractivos como país. Y cuando tú hablas esto ideológicamente con otra persona de otro signo político, te dice, mira, pero lo que pasa es que los impuestos los tenés que pagar. Y digo, pues sí, los impuestos los tenés que pagar. Pero, y me dicen, en Estados Unidos vos pagas mucho más impuestos. Pues sí, pero el problema es que tú no puedes comparar, Rafael, peras con manzanas. Tú vas a Estados Unidos o vas a países desarrollados que pagas mucho dinero en impuestos, pero ahí tú mandas tu hijo a la escuela pública. Ahí no tenés que tener un señor armado afuera de tu oficina. Ahí tus calles son de primer mundo. Tu seguridad jurídica es plena. Entonces, nosotros no podemos pensar de que vamos a igualar la tasa a Suiza cuando vivimos en una república como la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con el tema de los impuestos? Ya le hemos metido bastante tensión al tema tributario en El Salvador con toda esa cantidad de impuestos nuevos. Seguir pensando en más impuestos, lo único que vamos a apostarle es a la desaceleración económica. Max, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido de verdad un gusto escuchar estos elementos y estas reflexiones sobre el tema impositivo. Nos queda bastante más claro el panorama.